y divisas otorgadas al sector privado. Vean bien esto, esto es bien interesante y aquí yo quiero que Pascualina nos ilustre, ¿no? Pero estamos viendo que la asignación de divisas es la raya naranja. Y las importaciones totales en millones de kilogramos brutos es la azul. ¿Qué explicación tiene este? Bueno, la primera es que la línea roja muestra que se ha incrementado la asignación de divisas al sector privado. Eso es solo la asignación de divisas al sector privado. Desde el año 2004 tiene un incremento sostenido, apenas una caída en el año 2009 y después sostenido hasta el año 2014. 2014, que comienzan también a bajar los precios del petróleo, pero los niveles están muy por encima de años en los que no había desabastecimiento, ni 2004, 2005. Pero además, los niveles de importación, a pesar de la cantidad de divisas adicionales que se entregaron, se han mantenido relativamente Kimberly constantes. Clark entonces estaría mintiendo según esta línea. Dice que no ha recibido. Bueno, la información que aparece en Sencoex tuvo un incremento comparando promedio mensual de 2004-2011 con 2014 de 958%. Porque hay otra cosa que hay que decir aquí, Pascualina. Muchas veces cuando nosotros vemos esa línea así, rectica, son pocos los beneficiados. Sí, eso es porque también hay un discurso de, bueno, sobre todo en el sector alimentos, medicina, porque es un sector que nosotros no podemos dejar bajo ningún punto de vista. O sea, nosotros tenemos que seguir trayendo alimentos o, en su defecto, convertirnos en un país productor y empezar a producir alimentos. Sí. Pero son pocos. Son pocos. Hay también un discurso que es importante tocar este tema, que se establece que, bueno, hay empresas fantasmas, empresas de maletín a las que se le han asignado las divisas. Nosotros hicimos el análisis en el caso de medicamentos. Ocurre algo similar en alimentos. Ojo, de paso, antes de que me des la respuesta. Esa es una teoría que también es utilizada del lado nuestro. Para, lamentablemente, hacernos temblar a nosotros también. Esa teoría de las empresas maletín y fantasma y lo de los dólares, resulta que la mayoría de los dólares se han ido a empresas que necesitábamos en ese momento, necesitábamos para poder traer alimentos. Sí, bueno, ¿qué vimos nosotros en medicamentos? En medicamentos se le otorgó para el 2014 divisas a 195 empresas, según la 2014. 2014. Está la lista con los nombres de las empresas. Nosotros no podemos decir cuál es y cuál no es una empresa fantasma o una empresa de maletín, ¿verdad? Eso serán investigaciones que hay que hacer, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, aplicar todos los mecanismos, los correctivos, etcétera. Ahora, lo que sí podemos saber es cuáles no son de maletín. Y cuando ordenamos de mayor a menor las empresas que han recibido divisas para medicamentos, nos damos cuenta que las 10 primeras, que no son empresas de maletín, son las grandes empresas farmacéuticas, reciben el 50% de las divisas. 10 primeras de 195, otra vez la torta. Y las 40 primeras reciben el 80% de las divisas. Es decir, de los 3.000 y tantos millones de dólares que se entregaron en el 2014 para medicamentos, 1.500, 1.600 millones lo recibieron las 10 primeras. Más de un tercio, estamos hablando del 80%. Claro, pero el 50%, la mitad, las 10 primeras empresas, que son empresas, las grandes transnacionales de medicamentos. Y las otras 40 también son empresas conocidas, reconocidas, ¿no? Quizás de allí para abajo, de las 41 hacia abajo, puede haber empresas fantasma de maletín. Ahora, que tienen que ser investigadas, pero lo que sí podemos decir es que el 80% de las divisas se entregaron a empresas que no son fantasmas, no son de maletín, y es allí donde uno se pregunta, con este tema de la crisis humanitaria en salud que están planteando, bueno, lo primero que habría que hacer es solicitar rendición de cuentas a estas empresas, ¿no? A las que se le asignaron divisas para medicamentos, para ver dónde están los medicamentos. ¿No? Sobre todo para poder responderle a una propaganda internacional y nacional donde nos dicen que nosotros no estamos atendiendo el sector salud. Sí, que ahorita allí hay unas cifras también, unos datos importantes relacionados con el modelo y de los indicadores de salud, ¿no? Un poco para mostrar el tema de la crisis. Ahora entramos.
estas 3 primeras necesarias montarlas primero. Ahora nos vamos a lo que es la... Pásame el próximo. Ajá.